de, de ediciones. Ay, Sí, muy bien, Verónica, gracias. ¿Quién más? ¿Quién más nos quiere contar? ¿Qué más se acuerdan o qué conocimientos previos tienen en referente a ese ejercicio? Ninguna, bueno, no pasa nada. Muy prudente lo que nos hablaba acá, Verónica, y perdónenme que se me deshabilitó la ventana, no sé la presentación que estaba. ¿Me confirman si ya la están visualizando, por favor? sí, ya. Ya, gracias, muy amables. Bueno, sabemos que como ejemplos posibles, Optis, Optis de ejemplos locales, está pues en referencia a la ley 1757 de 2015, la ley 2195 de 2023. Estas normas son bien interesantes. Obviamente la base fundamental de esas normas que tiene que ver con los lineamientos que se estandarizan para el eje de la función del control social pues están asociadas en los parámetros que venimos desarrollando, ¿no? Dentro, por ejemplo, de la ley 2294, o sea, esta es más asociada a todo lo que tiene que ver Plan Nacional de Desarrollo. Ahorita les voy a mostrar un cuadro comparativo que traje para ustedes para que nos quedara más clara la temática. Aquí vamos a iniciar a ver un resumen del marco normativo de control social en Colombia. Aunque en la primera parte del diplomado trabajamos en nuestra primera social esta misma temática, quiero que la separemos de esta porque la primera hicimos conceptualización en base a la teoría y en base a lo que es el control social, la participación, conceptualización, glosario, marco normativo relevante. Aquí ya es una profundización sobre el fundamento legal que asocia el control social en Colombia. Dentro de ese marco normativo, pues venimos desarrollando el contexto de la ley 1757 de 2015, que es básicamente la ley estatutaria de participación, el decreto 1499 de 2017, que actualiza el modelo de gestión estatal en relación a los sistemas de gestión y que está hablándonos del modelo integrado de planeación y gestión. Y donde digamos, se integra la participación y el eje de la rendición de cuentas sobre las políticas obligatorias y estandarización de procedimientos que habilitan ese control social. La ley 1909 de 2018, esta es una línea de tiempo, si ustedes lo pueden ver, que nos habla del estatuto de oposición. Este estatuto es bien interesante porque ha garantizado derechos frente al acceso a la información eh, y los nuevos componentes de la misma ley que tienen que ver con el acceso a la información y que fortalecen obviamente la participación social desde el eje político y el eje ciudadano. La ley 2056 de 2020, que habla del sistema general de regalías. Ustedes saben que la metodología de todo lo que es el sistema de participaciones en Colombia, que está asociado al Ministerio de Hacienda, la Contraloría Nacional, la Contraloría en base a los recursos públicos, busca garantizar que se apliquen en primera instancia los principios de la función pública y dentro de ellos está pues la transparencia, la publicidad y que obviamente hayan veedurías y participación constante de las mismas en todos los ejes presupuestales o los proyectos presupuestales. Un ejemplo, por ejemplo, en el Consejo Municipal de cada municipio, en estas fechas, ya por lo general a partir de agosto, septiembre, octubre, noviembre, ya se está haciendo la proyección del proyecto presupuestal de la vigencia 2026. ¿Sí? Para pasar al Consejo Municipal, para que la alcaldía se lo pase al Consejo Municipal para aprobación. Y frente a eso, el Consejo Municipal tiene un término para analizarlo, hacerle modificaciones, cambiarle, pedir actualización o cosas que no se tengan en cuenta, porque ustedes saben que los consejos municipales, ¿cuál es su labor principal? ¿Quién me cuenta?
hacer control político y crear normatividad. Sí, una parte es el control político, sí. ¿Quién más quiere a apoyar el ejercicio? Gracias. Bueno, es importante que conozcamos la estructura colombiana, ¿no? En base a la función principal de un consejo municipal, ustedes saben que los consejos municipales son corporaciones, ¿no? Las corporaciones municipales de cada uno de estos municipios, pues nos permiten hacer la representación ante la comunidad para que se tomen decisiones que obviamente van a afectar positivamente o negativamente la acción municipal. Dentro de esa, digamos, esa participación, pues el Consejo Municipal establece también un marco o un fundamento normativo asociada a todos los esquemas o lineamientos que desarrolla el municipio en base a la aprobación de un presupuesto. Ellos ejercen un control político de la administración, sobre todo en las fases de planificación del desarrollo local y otras. Dentro de ellas encontramos, por ejemplo, que los consejos pueden regular diversos aspectos de la vida municipal, tienen también una obligación frente al análisis de los ingresos y gastos del municipio y ellos son los que autorizan al gasto público o que el ordenador del gasto sea el alcalde municipal, ¿no? ¿Yo por qué hago referencia a esto? Muchas veces para que podamos entender muy bien el componente de este diplomado que es Construyendo Conociendo, es importante conocer la estructura orgánico-funcional del Estado. Entonces yo sí les invito que además de lo que estamos acá contextualizando, yo he observado que la mayoría de los participantes pues tienen muy buenas bases o fundamentos sobre el ejercicio del liderazgo en el componente asociado y sí les invitaría que de forma autónoma pues investigaran muchísimo sobre este ejercicio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aunque los consejos municipales generan control político, muchas veces ese control político queda viciado por el tema político, ¿cierto? Una cosa es las políticas públicas y otra cosa es el tema político, ¿no? Porque una cosa es lo que hoy en día llaman hacer políticas y otra cosa es decir que estamos haciendo políticas públicas, porque, por ejemplo, nosotros y nosotras estamos haciendo políticas públicas aprendiendo o formándonos sobre el marco normativo con el fin de hacer veeduría y frente a esas veedurías se pueden hacer cambios en la fundamentación legal de muchas de estas normas que estamos contextualizando para que se actualice, por ejemplo, el enfoque de género, la participación de las mujeres en la vida política, en el ejercicio de control, etcétera, etcétera. Entonces, eso solo se va a lograr si nosotros conocemos, pues obviamente, las demás funciones de este tipo de organizaciones. Por ejemplo, la personería municipal. ¿Cierto? Las contralorías territoriales o las procuradurías que están haciendo frente a diferentes procesos. Entonces, obviamente el Consejo Municipal es un órgano legislativo local que se encarga de tomar decisiones que de verdad impactan directamente en la vida de los ciudadanos y en el desarrollo municipal y por eso es que yo les invito que no dejemos pasar la acción que ellos hacen de control fiscal o control digamos, a todo lo que ellos realizan en sus actividades, porque eso tiene que ver mucho con la política económica, con la política de la mujer y género en el municipio. Ustedes sí saben que, por ejemplo, si estamos en algún municipio cercano a Bogotá y están actualizando la política de mujer y género, pues es bueno que también se actualice, que tenga ese enfoque de género en relación no solo a la línea de la mujer y ese componente, sino además actividades que se están viendo de acuerdo a la diversa población que tenemos y que también se le debe dar un procedimiento de inclusión y que a veces no tenemos claro, ¿sí? Entonces, ahí yo quería hacer pues esa parte bien interesante. Está también la ley 2195 de 2022, que es la ley de transparencia y anticorrupción. Esta ley pues ha tenido unas actualizaciones en base al ejercicio del control disciplinario para los funcionarios públicos, pero también refuerza la integridad,
hace partícipe a la comunidad para que denuncie o que conozca sus obligaciones frente a los contextos de información para que faciliten ese control social desde los procesos de anticorrupción que está ejecutando o los programas, planes y proyectos que está ejecutando el Estado para ese tema. Está el COMPES 4070. Miren, los COMPES son muy importantes, son demasiado importantes. Muchas veces no lo tenemos presente, pero para cada temática o para cada especialidad en Colombia o situación o proceso, hay un COMPES, ¿cierto? El COMPES es un acrónimo de Consejo Nacional de Política Económica y Social, ¿cierto? Entonces, esos consejos nacionales, que digamos que es un máximo órgano que planifica en el país o aconseja o asesora al gobierno en estos asuntos, en este caso en el tema de desarrollo económico social, pues participa en políticas públicas que tienen que ver con enfoque de género y otras. Entonces, yo sí les invito a que ustedes entiendan la estructura del gobierno colombiano en relación a la clave de los COMPES y obviamente las orientaciones que digamos, estos consejos nacionales están realizando frente a las orientaciones diversas de las diversas políticas, estrategias que se están desarrollando a nivel local. Ellos juegan un papel muy interesante que tiene que ver con el crecimiento económico y social y la reducción de la pobreza, y obviamente tiene que ver muchísimo con la inclusión. Entonces, palabras claves digamos, dentro del ejercicio formativo, los COMPES. Está la ley 2281 de 2023, que crea, digamos, el Ministerio de Igualdad, que es algo nuevo, que prácticamente no tiene casi desarrollo, porque hasta ahora están alineando todo lo de la constitución de este ministerio y que hasta ahora están empezando a liderar proyectos en base a sus programas, planes y procesos. Y ellos pues obviamente promueven la participación con ese enfoque diferencial. Ellos digamos que son nuestros nuevos mejores amigos en relación al marco normativo del control social, porque pues me imagino que como ministerio va a liderar bastantes esquemas de igualdad y equidad en base a la incidencia social de diferentes políticas públicas que tienen que ver con la inclusión y el enfoque de género en varios frentes, ya sea económicos, de salud, de políticas públicas, de educación, etcétera, de la economía colombiana, etcétera, etcétera. Y el Plan Nacional de Desarrollo, que es la Ley 2294 de 2026, que busca pues es una estrategia de gobierno asociada pues a ese plan, los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública, que nos hablaban, por ejemplo, de varios momentos de rendición de cuentas. Este documento es bien interesante. También les invito, si tienen algún tiempito, utilizar pues las inteligencias formativas o los buscadores rápidos para que ustedes puedan buscar el contexto de este lineamientos del DAF en cuanto a la rendición de cuentas y a los momentos más importantes de la misma, la ley 2424 de 2024, que es la ley de paridad ya, que exige el 50% de mujeres en cargos decisorios, el decreto 859 de 2025, que reglamenta la implementación de la paridad de la ley anterior que estábamos relacionando, ¿sí? Aquí vamos a ver ya un cuadrito bien interesante que pues obviamente nos asocia el marco normativo, su importancia y su ámbito de aplicación. Y aquí es donde vamos a empezar, pues, a ahondar en el ejercicio de lo que son los lineamientos para el control social desde el enfoque participativo y el fundamento legal. Sin embargo, antes de eso quiero compartirles un video para que no se nos olvide algo que relacionamos en la primera sesión sobre los mecanismos de participación ciudadana y que necesito que lo volvamos a recordar para que asociemos la actividad que vamos a hacer después de la referenciación conceptual, del marco normativo. Por favor, me confirman si lo están visualizando. No, mi profe, no se visualizan. Nada, nada. La Constitución Política establece en su primer artículo que Colombia es una república democrática y participativa que debe garantizar mecanismos de participación ciudadana. Ahí ya lo visualizan. Gracias.
Sí, profe. Ciudadana. Mecanismos de participación ciudadana. La Constitución Política establece en su primer artículo que Colombia es una república democrática y participativa, que debe garantizar que todos los integrantes de la sociedad tengan la posibilidad real e igual de participar en las decisiones colectivas. De ahí surgen los mecanismos de participación ciudadana, como herramientas que aseguran e incentivan la movilización de la población colombiana. Todos los individuos de nuestra sociedad con capacidad de voto tienen el derecho de poner en práctica el uso de los mecanismos de participación para asegurar su integración en todas las decisiones y la solución de los problemas que afectan el bien común. El objetivo de los mecanismos de participación ciudadana es brindar garantías y beneficios para que el pueblo colombiano pueda incidir en cambios dentro de los sistemas judicial, ejecutivo y legislativo. Garantías. Los mecanismos brindan las siguientes garantías: votar de manera privada, militarizar las zonas para brindar seguridad a los participantes de las votaciones, huelgas, paros y manifestaciones, entre otros. Mostrar su inconformidad o apatía frente a un partido político o a un dirigente. Garantizar que las leyes se cumplan por parte del gobierno. Beneficios. Los beneficios que adquiere el pueblo por hacer uso de los mecanismos de participación ciudadana se ven reflejados en la respuesta efectiva y obligatoria por parte de los entes del gobierno. El establecimiento de una relación más directa entre el gobierno y el pueblo. Por ejemplo, los mecanismos de participación le dan la posibilidad a los votantes de fiscalizar si el gobernante está cumpliendo el programa que presentó durante la campaña y por el cual fue elegido por la mayoría. También beneficios menores, como aquellos que se les ofrece a los votantes por su sufragio, reflejados en rebajas de precios en las prestaciones, rebajas de tiempo en el servicio militar obligatorio y días libres en el trabajo. Todos estos beneficios y garantías se brindan para que la gente no se ausente del mundo político del país, es decir, para que por medio de la participación a través de estos mecanismos esté al tanto de las decisiones estatales que afectan sus vidas en forma positiva o negativa. Estos son los mecanismos de participación ciudadana. El voto. El voto es la herramienta mediante la cual el ciudadano colombiano elige de manera activa a las personas que considera idóneas para su representación en las instituciones del gobierno, como por ejemplo la presidencia, la Cámara de Representantes, el Senado, las alcaldías, gobernaciones, consejos distritales y municipales, entre otros. El plebiscito. El plebiscito es usado por el presidente de la República para refrendar o legalizar una decisión con la opinión del pueblo. El presidente anuncia el uso del plebiscito y los ciudadanos votan para apoyar o rechazar la decisión puesta en cuestión. El referendo. Se utiliza para convocar a los ciudadanos a la aprobación o rechazo de un proyecto de ley o una norma jurídica vigente. El referendo puede ser nacional, regional, departamental, distrital, municipal o local. El referendo derogatorio y aprobatorio. Este es un mecanismo mediante el cual se pone a la consideración de la ciudadanía la derogación o aprobación de una ley, una ordenanza, un acuerdo o una resolución local. La consulta popular. Es la herramienta mediante la cual se plantea una pregunta de carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local por parte del presidente de la República, el gobernador o el alcalde, para que los ciudadanos se pronuncien al respecto. El cabildo abierto. Este mecanismo es la reunión pública de los consejos distritales municipales y de las juntas administradoras locales, con el objetivo de que los habitantes puedan participar directamente en la decisión de asuntos de interés para la comunidad. La iniciativa popular. Este es el derecho político de un grupo de ciudadanos de presentar proyectos de ley y de acto legislativo, es decir, que pretende reformar la Constitución ante el Congreso de la República, de ordenanza ante las asambleas departamentales, de acuerdo ante los consejos municipales o distritales, y de resolución ante las juntas administrativas locales, de acuerdo con las leyes que la reglamentan, para que sean debatidos y posteriormente aprobados, modificados o negados por las autoridades correspondientes. La revocatoria del mandato.
Este mecanismo es un derecho político por el cual los ciudadanos dan por terminado el mandato que se le ha conferido a un gobernante o a un alcalde. La tutela. Este es un mecanismo mediante el cual toda persona puede reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando estos resultan vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en cualquier caso. La Ley 134 de 1994 reglamenta todo lo relativo a los mecanismos de participación ciudadana. Haciendo uso de estos, los colombianos podemos entablar una relación directa con las autoridades públicas, dar a conocer nuestras propuestas, presionar para que sean adoptadas, opinar sobre asuntos políticos, exigir el cumplimiento de las normas, vigilar la conducta de los dirigentes, tomar decisiones que nos afectan a todos, o sancionar a los gobernantes que actúan en forma equivocada, entre otras formas de participación. Si quiero este nuevo curro. Bueno, es importante que contextualicemos el ejercicio de los mecanismos constitucionales. Ellos hablaban desde el eje político, muchos de los que se van a desarrollar, sin embargo, acá en la presentación, también se las comparto nuevamente, vamos a asociar un cuadro bien interesante sobre el ámbito de aplicación y la norma que tiene que ver mucho con esos mecanismos, ¿sí? Dentro del cuadro comparativo del marco normativo del control social en Colombia, y una de las normativas bien interesantes está la Ley 1757 de 2015, es una norma que venimos trabajando, y la 850, que también es bien importante. Yo quiero que ustedes, pues, a grosso modo, entendamos el resumen de las normas largas. Yo sé que muchos pues no las alcanzan a leer por tiempo, por sus diversas actividades, entonces hoy las vamos a redefinir y darles la importancia de vida. Dentro del eje de lo que tiene que ver la ley de participación ciudadana que contextualiza esta norma, la importancia de esta ley define todos los mecanismos de participación, pues desde el ejercicio de la iniciativa, lo que es el referendo, los cabildos, la revocatoria, todo ese esquema que pues hemos trabajado, ¿cierto? Desde el foco, pues, digamos, desde muchas áreas de nuestro vivir o nuestras experiencias laborales, y que nos permiten permanecer de forma integral dentro del eje de control social. Dentro de la ley, en los artículos 48 y del 60 al 63, pues vamos a encontrar esos mecanismos de participación de forma integral y definidos para que los puedan ustedes pues tener en relevancia, ¿cierto? Esta ley también me está diciendo que tiene un ámbito de aplicación bien interesante, que está asociado al cabildo abierto en los municipios para discutir, pues obviamente los planes de desarrollo que están asociados pues al ejercicio territorial, y que es importante. Dentro del fundamento de la ley 1757, yo quiero hacer una parte, y es que es fundamental para la democracia colombiana, ¿cierto? Nosotros hablamos en la primera sesión que esta ley pues fundamenta la participación para la toma de decisiones desde el eje político, administrativo, económico, social, cultural, y que a veces pues como no la entendimos, pues no la, digamos que no la contextualizamos. Pero yo sí quiero que entendamos que el objetivo y el mecanismo de esta ley es simplemente el de promover y proteger y garantizar los derechos de participación democrática en diferentes ejes, ¿no? De todos estos ejes de integralidad que nos están dando, que tiene que ver con la rendición de cuentas y la participación a través de las consultas o los cabildos, y que nos sirve obviamente para garantizar que cada uno de los ciudadanos pues tenga una mayor influencia en las tomas de decisiones y en el control de la gestión pública, y por qué no,
en la modificación, actualización de las políticas, ¿cierto? Entonces, eso es lo que, pues lo que se está buscando en este cuadrito, que cada una de nosotras podamos hacer la reflexión frente a ese contexto, y no quedarnos, obviamente, desde lo que nos dicen los demás. Nosotros también tenemos que construir desde nuestro propio punto de vista y desde nuestro análisis y argumento. El decreto 1499, perdón, de 2017, es un decreto bien interesante porque nos habla del MIPG, pero acá se centra más en todo lo que tiene que ver con la transparencia y la rendición de cuentas asociada a las políticas de gestión, y donde nos avisa que hay unos estándares para las prácticas en los informes que se desarrollan dentro del componente de control social en la gestión pública. Entonces, es importante. Como aspecto clave de este decreto es que él nos invita a conocer la integración de diferentes sistemas de desarrollo administrativo en la gestión, eh, obviamente para que se lleven a cabo pues componentes con calidad. Dentro del siguiente enfoque normativo está la Ley 1909 de 2018, que pues es el Estatuto de Oposición. Aquí el ámbito digamos que de aplicación son los partidos de oposición, y que siempre pues buscan replicar esa información a través de diferentes esquemas de comunicación, y que obviamente fortalece el control político y la vigilancia de la ciudadanía de gobierno. La Ley 2056 de 2020, que es el Sistema General de Regalías, y que dentro del ámbito de aplicación podemos ejecutar una veeduría ciudadana que vigila, obra y financia pues todo el ejercicio de ese seguimiento a esa ganaduría que nosotros queramos hacer desde el enfoque organizacional o individual para el manejo de recursos y los resultados, o digamos la incidencia, los indicadores de gestión frente a cómo se han venido desarrollando la publicidad y la participación de los proyectos económicos en Colombia. La ley 2195 de 2022, que nos habla pues obviamente la de transparencia y lucha ante la corrupción, y que aquí yo puedo como ámbito de aplicación reforzar esa integridad en los procesos de transparencia y información pública desde un eje más transversal a la rendición de cuentas de las actividades administrativas, es a través de la publicación de hojas de vida y los contratos en el SECOP 2, es decir, la justificación por la cual se realiza pues la contratación libre, desde diferentes perspectivas o asociadas a diferentes campos que necesitan cubrir. El COMPES 4070 del 2020, que es la política de fortalecimiento de participación y de gobierno abierto. Esa es una de las nuevas normas, y que es bueno que la tengamos enfatizada porque ellos nos permiten articular digamos, las directrices del Departamento Administrativo Público con la Dirección Nacional de Planeación en relación a la toma de decisiones del gobierno, y que a través de, por ejemplo, un plan de acción, nosotros como comunidad podemos participar a través de una administración. Está la Ley 2281 de 2023, que crea el Ministerio de Igualdad y Equidad, y que además nos permite participar en la promoción del enfoque diferencial de las diferentes comunidades que se articulan con diferentes grupos para la toma de decisiones públicas, y que a través, por ejemplo, una modalidad acá de participación puede ser un foro de mujeres de una etnia, ¿cierto?, que pueda incidir en las políticas locales. Un ejemplo de esto, no sé si alguien me entienda, por ejemplo, si nos situáramos en Soacha, yo puedo crear un ámbito de aplicación que me va a permitir promover herramientas de participación de organizaciones ciudadanas que son minorías. En este caso pues serían las mujeres afro, que ahora están residiendo en el municipio de Soacha, es un ejemplo, ¿no? Y que ellas pueden también, en relación a la comunidad de ellas que se está desarrollando en ese municipio de Soacha, se puedan llevar a cabo políticas locales con el fin de que haya una incidencia que fortalezca también la vinculación cultural frente pues al desplazamiento. Bueno, depende ya de la situación a la que se haya llevado pues la actividad de migración o traslado, que muchas veces pensamos que es por violencia, y no, a veces la migración sucede también por el tema laboral,
económico, familiar, ¿no? Entonces, eso incide mucho en el control social que estamos haciendo frente a esas políticas que se empiezan a implementar. Un ejemplo, si tienen un presupuesto en Bogotá, ese presupuesto yo a través de las alcaldías locales lo puedo ejecutar de mejor forma si yo conozco los grupos poblacionales o la caracterización poblacional más adecuada para relación a esos grupos poblacionales desarrollar planes, programas y políticas que presupuestalmente sí tengan una incidencia efectiva y eficiente frente a la naturaleza de las vivencias de esa comunidad, o sea, de lo que es lo real, ¿no? Ya aquí, pues yo sé que esto a veces es un contexto muy dispendioso, pero las normas vale la pena aclararlas. Aquí estamos haciendo una línea de tiempo bien temática, que nos, resumida, que nos permite pues llegar a ese eje. Como yo sé que varias pues ya están cansaditas, necesitan su pausa activa, entonces les voy a dar unos 7 minuticos para las 7:14 o 7:15 ya volver y retomar la sesión, ¿de acuerdo? Para que puedan pues pararse, tomar un café o hacer un proceso, una pausa activa, ¿de acuerdo? Sí, señora.
Listo, bueno, retomamos, ya viendo pues la relación del descanso. Dentro del cuadro comparativo que venimos trabajando, pues también está las demás normas que ya venimos asociando, que los lineamientos del DAF, del Departamento Administrativo de la Función Pública, que nos habla de la rendición de cuentas en los primeros 150 días y que permite tener unas orientaciones en relación a 5 momentos que formulan el impulso de ese control social temprano frente a esos planes presupuestales. Y esto lo podemos llevar a cabo, digamos que a través de una audiencia pública que desarrollan por lo general por las municipalidades. Si ustedes se dan cuenta de esto, casi no hay promoción y publicidad y es bueno que lo tengamos en contexto porque nosotros como ciudadanía lo podemos solicitar. Oigan, administración, ¿por qué esto no se está visualizando? ¿Por qué esto no está asociado? Esto tiene que visualizarse y hacer la publicidad rápida. Miren, un tema de control social frente a esta política o este fundamento legal o marco normativo es que un ejemplo, en Bogotá, en Cali, en Medellín, existe pues obviamente las audiencias públicas de los 150 días de gobierno, pero la comunidad no participa. ¿Por qué? Porque, un ejemplo, las redes sociales las comunican, un ejemplo, o en la página web de la institución pública, de la alcaldía o de la gobernación, publican esa rendición de cuentas de esos 100 primeros días, pero lo publican, mañana es la rendición de cuentas y lo publican hoy a las 4 de la tarde, un ejemplo. Entonces, es muy difícil que la ciudadanía pues pueda participar porque ahí estamos mal. Hay unos ejes y unos lineamientos de publicidad en aras de que se lleve en cuenta la inclusión de esa información para la población en debida forma para que pueda ser partícipe de esos procesos. Está la ley 2424, que ahorita hablábamos del tema de la ley de cuotas, pero acá es importante porque es que esta ley no solo se centra en ese ejercicio, sino que busca preservar, fortalecer, que haya más enfoque de género en los espacios decisorios del control social y obviamente que se nombren en muchos espacios pues al 50% de mujeres también en cargos de liderazgo, que es a veces lo que no se ve, aunque a ese contexto ha cambiado, ¿no? No podemos decir que no ha cambiado, pero sí ha cambiado bastante. Y ya el decreto 859-2015, que es pues la ley de paridad, que nos habla de los reglamentos de la ley de paridad y que obviamente nos permite contextualizar la garantía que se tiene en base a los órganos decisorios frente a la paridad en la participación de las entidades públicas y frente a la participación de mujeres en ese contexto. Nosotros vamos a ver aquí un marco normativo bien interesante que está asociado al control social en Colombia. También vamos a ver como un resumen de lo que es la participación ciudadana frente al control social y unos ejemplos recurrentes de esa participación. Pero también quisiera que nosotros pudiéramos hacer una ejemplarización sobre lo que pasa cuando no hay control social, ¿sí? Nosotros siempre vemos que qué es lo que sí se da con el control social y qué es lo que no se da con el control social. Y para eso vamos a tener en cuenta el marco constitucional que les relato acá y que es bien interesante y que debemos trabajar y es por qué, en ejemplo, dentro de ese marco constitucional, nuestro fundamento legal pues tiene protección. Nuestra constitución política en el artículo 1 nos dice que Colombia pues es un estado social de derecho, organizado como una república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus unidades territoriales, democráticas, participativas y pluralistas, que obviamente va a permitir que la dignidad del pueblo, la dignidad humana, en relación al trabajo y la solidaridad de las personas se integre en relación a la prevalencia del interés general. Y el artículo 2 establece las multas esenciales del Estado y las responsabilidades de las autoridades frente a, digamos, el servicio a la comunidad, la prosperidad general y garantizar que todos los partícipes o la ciudadanía promueva o participe de sus derechos y deberes consagrados en la Constitución y que comprenda y asegure conocimiento sobre las libertades que tienen cumplimiento de sus deberes como Estado social de derecho, ¿verdad? Que nos permite pues generar una relación bien disciplinaria con el Estado. Dentro del marco constitucional,
muchos de nosotros no tenemos la claridad que es un Estado social de derecho y eso hace parte del contexto. ¿Quién quisiera contarme qué entiende sobre Estado social de derecho? Y eso porque eso que tendría que ver con digamos, construir todo el tema de control social con enfoque género. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Marta? Bienvenida, qué gusto escucharte. Cuéntanos. Bien, profe. Pues el Estado Social de Derecho pues haría referencia a que nosotros pertenecemos a un Estado donde tenemos todos los derechos de participación y de evaluar, o sea, de comentar, digamos, las inconformidades o conformidades que tengamos dentro de la comunidad o municipio y hasta del país. Lo que pasa es que tal vez no hayamos tenido el conocimiento de que nosotros tenemos esa participación. Y lo bonito de este curso, de lo que me he dado cuenta, es que nosotros tenemos un total desconocimiento de la participación. Entonces, por eso muchas veces no reclamamos nuestros derechos ante, digamos, ante la sociedad. Esa es mi opinión. Qué bien, Marta. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Por eso el diplomado es construyendo conocimiento, ¿no? Aquí vinimos a fortalecer todas esas habilidades y competencias en realidad a que, por lo que nos dice por acá Brenda, podamos tener la protección y asertividad en el ejercicio de nuestros derechos fundamentales. ¿Quién más nos quiere contar qué es Estado Social de Derecho y qué tiene que ver con el control social en Colombia? Profe, yo, Hola, Catherine, sí, cuéntanos, te escuchamos. Mira, el Estado Social de Derecho pues es un organismo, es esa estructura que tiene que garantizar los derechos a las poblaciones, eh, los derechos que están consagrados pues en, ¿cómo qué? Están consagrados en la, La me olvidó Constitución, en la la Constitución. Constitución, pero también en la Convención de Derechos Humanos. En ese sentido, pues dentro de los derechos está pues también todo el tema del enfoque de género y por ende pues deben como realizar como la verificar que efectivamente se garanticen y no se vulneren estos derechos a estas poblaciones con este tipo de, de enfoque. Sí, perfecto, gracias, Catherine. ¿Quién más? ¿Quién más nos quiere contar? Aquí vamos esta es una actividad de reflexión que la estoy adelantando. Yo quiero que ustedes comprendan que la importancia del Estado Social de Derecho en Colombia a través del modelo de organización política solo está buscando que los ciudadanos mediante la intervención activa del Estado en la economía y en la sociedad, pues pueda primero resaltar que tenemos dignidad humana, ¿cierto? Que tenemos unos derechos fundamentales que están garantizados, ¿sí? Que hay intervención del Estado y que el Estado tiene una importante labor sobre la interventoría de la economía y la sociedad en corregir las desigualdades y garantizar el acceso efectivo a los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, y la solidaridad, perdón. Cuando ustedes me preguntan qué pienso yo sobre Estado Social de Derecho y el control social, sí es bueno que nosotros tengamos en cuenta que tiene mucho que ver con la solidaridad, porque cuando nosotros integramos una sociedad donde prevalece el interés general que el particular, ahí estamos haciendo control social, porque estamos hablando de los derechos de todos. Aquí Maribel nos escribe algo bien interesante y nos dice, si una alcaldía recibe dinero para un hospital y la comunidad organiza una veeduría para verificar que se construya y funcione correctamente, está ejerciendo control social.
que es un derecho y deber de un Estado social de derecho. Muy bien, claro que sí. Es uno de los mecanismos que tenemos a través de las veedurías de organizarnos civilmente para poder participar y hacer seguimiento de que efectivamente se lleven a cabo esos recursos. Muy bien, gracias. Bueno, no siendo más, aquí continuamos. El artículo 2 de nuestra Constitución Política nos está diciendo que se establecen, digamos, unas responsabilidades de las autoridades para que el Estado social o el Estado colombiano pueda servir a la comunidad a través de que el servicio de prosperidad general y garantizar los derechos y deberes consagrados en nuestra Constitución y que nos asegure esos derechos y libertades en cumplimiento, pues obviamente la naturaleza de todo el ejercicio del servicio público. Entonces, es importante que lo contextualicemos sobre lo que venimos trabajando. El artículo 40 nos habla del derecho fundamental a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Nuestro marco normativo nos lo está diciendo, ¿cierto? A veces nos queda por fuera, pero cuando nos están diciendo que yo puedo conformar grupos o participar de forma independiente, ejercer mi derecho fundamental a la participación para poder ejercer control político, público, fiscal, tengo garantizado un derecho y que se manifiesta desde muchas formas, desde procesos de elección, desde poder ser elegido, perdónenme acá, dentro de un contexto democrático y otros ejes, ¿verdad? Que aquí a veces no, que me quedó montada la diapositiva y por eso no la podemos visualizar mejor, qué pena con ustedes. Dentro de esa democracia directa que nosotros participamos, también es un derecho fundamental que nos dejen ejercer, por ejemplo, la incidencia en un plebiscito, en un referencio, tenemos diferentes libertades para formar y participar en partidos políticos y la iniciativa en corporaciones públicas, entre otros. ¿Ustedes creen que ese artículo 40 en Colombia se está llevando a cabo con total efectividad? ¿Quién me cuenta? Sí, Marta, te escuchamos. Buenas noches, profe. ¿Cómo No, pues estás? yo creería que no, porque digamos, el gobierno creo que nos está atropellando de una manera total en cuanto a muchas cosas, muchas inconformidades en cuanto a la salud, en cuanto a la reforma laboral, en cuanto a las reformas que se están llevando a cabo, que no hemos visto mejoría en el país. Entonces es como si la voz del pueblo no estuviera valiendo. Es mi punto de vista, sin nombrar, digamos, el tema de hablar de, digamos, de lo que nos está aquejando, que es la palabra polarización, pero sin mantenerla, digamos, sin hablarla, sin incluirla en esta parte, ¿no? Sino viendo la problemática en general de lo que estamos viviendo, de que todos nos estamos viendo afectados, pues por esta falta de control, por decirlo así, de que no se está teniendo en cuenta la voz del pueblo. Bueno, esa es mi opinión. Sí, muy acertada, definitivamente que sí, muchas gracias. Que por acá más levantó la manita. Bueno, no importa, dentro del ejercicio de constitucional, nosotros sabemos que otro mecanismo de participación para que se cuenta ese marco normativo, que se aplique la norma, porque como estamos hablando de marco normativo del control social en Colombia, yo como ciudadano, ¿qué mecanismos constitucionales puedo activar para poder hacer o ejercer mis derechos fundamentales frente a la participación, el control, la veeduría, el seguimiento, la fiscalización? ¿Quién me dice? Yo estoy segura que muchos de ustedes ya lo tienen contextualizado, pero me gustaría escucharlas a todas y a todos. Un derecho a petición.
Sí, un derecho de petición es un mecanismo constitucional. Gracias. ¿Quién más? Hay muchos mecanismos constitucionales bien interesantes que tenemos que resaltar y que hace parte de, digamos, de las características que el Estado colombiano tiene para nosotros para ejercer digamos, esa soberanía dentro del ejercicio participativo, ese respeto de derechos humanos, esa justicia social, participación en la economía, cuidado del medio ambiente, ¿sí? Bueno, existen muchísimos. Yo les voy a hacer acá uno en referencia que yo estoy segura que los conocen, que es pues los PQRs que tienen que ver con las peticiones y solicitudes respetuosas ante las autoridades de petición Profe, no se le escucha bien. de información y escuchando mejor. Se te está cortando, mi profe Diana. Se te está cortando. Ahí ya me escuchan un poquito mejor. Sí, señora. Gracias, sí, es que es la señal que estaba molestando. Bueno, el artículo 103 también nos habla de esos mecanismos de participación ciudadana en el ejercicio de la soberanía popular, que incluyen, pues, volvámoslo a repetir, el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo, la iniciativa legislativa, la revocatoria de mandato, y quienes se encargan de reglamentar estos mecanismos. Sí es bien interesante asociarlo y tenerlo, pues, claro en el contexto que venimos trabajando, ¿cierto? Ya finalmente, el artículo 230, espérenme acá un segundo. 270, perdón, no sé por qué ahí me quedó mal, perdón, me equivoqué con la diapositiva. Dice, establece que la ley debe organizar las formas y sistemas de participación ciudadana para vigilar la gestión pública y sus resultados en diferentes niveles administrativos. En conclusión, cada artículo de nuestro marco constitucional va a promover la participación activa de los ciudadanos en el control de las acciones del gobierno. ¿Y eso cómo se permeabiliza? Muchas veces no lo tenemos claro, pero es bueno que hagamos esa acotación y que nos quede el referente de que existen muchos mecanismos que nos permiten participar en todas las acciones que regula el Estado colombiano y que vale la pena pues tenerlo ahí asociado, ¿de acuerdo? Frente a esta temática y hasta donde vamos trabajando, pues hicimos ya la pregunta de control social, que tiene que ver el control social em, con el ejercicio del control social, ¿verdad? Entonces, dentro de ese enfoque, pues vamos a hablar sobre el control social como derecho y deber ciudadano. Acá, por favor, me permiten. Segundo, por favor, me confirman si están visualizando en pantalla el video. No, mi profe sale marco constitucional. Permítame un segundo.
Este videito es muy cortico, por favor, prestémosle atención. Gabriel, ¿qué es un mecanismo de control social y cuáles son? Son aquellas acciones que desarrollan los ciudadanos y organizaciones sociales vinculadas en el ejercicio del control social, en la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 78 de la Ley 1424 de 2011. Los mecanismos de control social a los que podemos acudir son Comité de Control Social, Veedurías Ciudadanas, redes sociales, Contraloría Estudiantil y las bases de datos de control social. Contraloría de Bogotá, una Contraloría aliada con Bogotá. Bueno, dentro de los mecanismos que existen, ustedes saben que hay muchas entidades que están participando del liderazgo de ese control social, y por eso nos hacían referencia, por eso yo hacía hace un ratico qué relación pues tiene el Estado Social de Derecho y el control social. Es importante que siempre contextualicemos pues la temática que tiene, que estamos asociando y relacionando con el ejercicio de control social, en este caso el eje constitucional, para que no, pues no se nos pierda pues ese enfoque y pues lo tengamos ahí con más claridad, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, permítanme, acá les comparto. Esta fue la actividad de pregunta de conclusión de marco constitucional que ya realizamos. Vamos a hablar sobre el control social como derecho y deber ciudadano. Dentro del marco normativo tenemos el ejercicio del control social como mecanismo de participación principal para que obviamente desde el eje constitucional se reconozca ese derecho y tenga un blindaje jurídico. Por eso desde que esté en nuestro marco constitucional yo puedo hacer valer mis derechos digamos, en relación pues a los artículos que hemos socializado. En los que hablábamos ahorita en marco constitucional, yo tengo el fundamento legal de que es uno de mis derechos y lo puedo fundamentar a través del artículo 40 y 103 que contextualizamos hace un ratico, y el artículo 95 que nos habla de los deberes, ¿cierto? Del control social y como mecanismo de participación. Como derecho, nosotros vamos a verlo desde el foco de que nos permite como personas vigilar, evaluar y exigir cuentas sobre la gestión pública y el uso de los recursos mediante mecanismos como veedurías, audiencias públicas y acceso a la información. ¿Sí? Dentro de los derechos que tenemos como colombianos. Dentro de los deberes, pues nos obliga como ciudadanía a participar. ¿Sí? Es importantísimo que entendamos este deber como ciudadanos para con los procesos misionales de las entidades públicas, y es que participemos activamente en la vida política y comunitaria. Muchos de nosotros no nos gusta participar, no nos gusta aprender sobre el eje normativo, y es que ¿por qué es importante la sesión de hoy? Es un poco aburridora según para el que no le gusta el marco normativo, ¿no? El contexto legal, ¿sí? Porque cuando nosotros apropiamos el lenguaje jurídico para blindarnos legalmente frente a la defensa de nuestros derechos, nosotros podemos participar, podemos conocer, hacer cambios significativos. Mire, muchas veces nosotros por tiempo pues no lo relacionamos, pero es bien interesante tenerlo claro, poder participar pues en ese esquema, etcétera, 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 ¿sí? Entonces es bueno que lo tengamos ahí dentro de ese ejercicio, que no se nos olvide, que dentro de la asociatividad del contexto legal, pues eso nos va a permitir a todos pues poder tener más contexto en la relación de estos procesos, ¿sí? Yo quisiera preguntarles a ustedes, desde un sentido para fortalecer la participación democrática,
¿Cómo podemos prevenir la corrupción y garantizar el ejercicio de lo público para que se maneje mejor procesos de transparencia, que haya más participación y que todos nos beneficiemos? Yo quisiera que ustedes como de forma conclusiva me dijeran, dentro del control social o ese marco normativo que acabamos de asociar, qué nos queda por fuera? ¿Cierto? Porque nosotros debemos enunciar que para el fortalecimiento del ejercicio democrático en el país, pues es indispensable prevenir pues, actos de corrupción, y eso solo lo podemos hacer a través de muchos esquemas. Conocer el marco normativo, ¿para qué nos sirve desde el contexto como líderes sociales, lideresas y líderes sociales en varios contextos? Muchos de nosotros estamos aprendiendo todo este contexto para participar en políticas públicas, otros porque tienen veedurías en el tema de contratación pública, otros porque tienen veedurías en el tema empresarial, otros porque son organizaciones sociales civiles constituidas para la defensa, por ejemplo, de etnias o de grupos que son minoría, ¿sí? Etcétera, etcétera. Yo sí quisiera escucharlos ustedes de forma conclusiva y que me contaran frente a estos aspectos. ¿Quién quisiera participar? ¿Quién nos quiere comentar sobre el ejercicio? Bueno, no pasa nada si no tienen la dinámica. Yo quiero hacer una contextualización de la actividad sincrónica para que ustedes lo tengan en cuenta. Dentro de la actividad sincrónica del día de ayer, hay unas lecturas asociadas a todo lo que tiene que ver el enfoque de género desde la relación de políticas públicas para que ustedes puedan relacionar ese contexto con el marco normativo adjunto y puedan definir la metodología y las estrategias, por ejemplo, que desarrolla el Plan Nacional, el Departamento Nacional de Planeación frente a esa metodología. Hay un quiz asociado, pero también hay, digamos, un enlace para que ustedes conecten y conozcan cómo funciona un mapa conceptual frente a ese eje. Dentro del control social se llevan a cabo varios procesos que tienen que ver con el principio de soberanía popular y control sobre lo público. Dentro de la soberanía popular y control sobre lo público, pues sabemos que está todo lo que es la construcción, por ejemplo, en el caso de ahorita que nos hablaba la compañera de construir un colegio, ¿sí? De pronto de participar en un programa de alimentación escolar, UPAE, y verificar que efectivamente, pues, digamos, por lo menos los ingredientes son nutricionales, ¿no? Porque muchas veces escuchemos que a veces, pues, el tema alimenticio, pues, está siendo viciado por otros componentes químicos que no permiten que se alcance el componente nutricional y que se inflan en tamaño, en porcentajes, digamos, en la información de la etiqueta. Entonces, desde muchos focos nosotros podemos hacer fundamentación legal para el control social en Colombia. Desde ese contexto, me gustaría que ustedes me ayudaran a identificar leyes importantes al alcance, por ejemplo, para el tema de las veedurías ciudadanas. ¿Quién me cuenta cuál es la ley de las veedurías ciudadanas? Hagamos un contexto aquí. Lo hemos repetido varias veces. La ley 850 de 2003. Claro que sí. ¿Cuál es la ley de participación democrática? ¿La del 2015? Sí, señora. La 1757. Ujú.
Sí, bueno, es importante que tengamos esos apartes, eso es bien interesante, yo creo que aquí la mayoría tiene buen contexto. Hola Jacqueline, cuéntanos. Pues sí, sí, profe, que en el momento de pronto usted nos pregunta el número, bueno, la ley, importantísimo tenerlas muy claras porque cuando uno va a reclamar o a hacer una solicitud o a preguntar algo, pues necesariamente tiene que tener la fuente y que más que la ley para poder tener como ese peso, como esa credibilidad en el proceso, ¿sí? Entonces, al ser nosotros, pues en este momento abanderadas de hacer nosotras como comités de vigilancia, como veedores, como participación ciudadana, importantísimo nutrirnos de todo esto legal. Los mecanismos, hablando de los mecanismos de control en la localidad, me parece supremamente importante tener en cuenta también los canales de denuncias, que que muchas veces no son usados o porque no se sabe cómo, porque no se tiene el acceso o porque simplemente las instituciones los invisibilizan para que no haya la denuncia. Entonces, hay buzón de sugerencias, hay líneas de WhatsApp, hay canales, hay QRs, hay muchos medios para reportar esas irregularidades de casos de corrupción que brindan esa transparencia y ese acceso a la justicia, pero que muchas veces nos abstenemos, volviéndonos hasta cómplices, creo, en este momento, nos abstenemos de hacer las denuncias porque uno teme, porque lo ponen en trámites, porque lo llaman, porque le toca ir a poner la cara, porque en este país en el que estamos, muchas veces usted va y denuncia y resulta es al contrario demandado o algo así. Entonces tenemos que ahora las leyes con su año, con toda su descripción, es importantísimo. Y sobre todo cuando la justicia es manejada, puede ser a favor o en contra. Es importante tener eso claro. Quería decir eso. Gracias. Gracias, Jacqueline. Sí, estamos gastando los últimos minuticos en ese contexto. Por acá la compañera les acaba de dejar el link para que por favor diligencien su asistencia al diplomado del día de hoy y lo tengan en cuenta. Frente a este contexto, yo sí quiero hacer una reflexión frente a los mecanismos de control social que hemos venido desarrollando. Nosotros vamos a tener una actividad eh, para que podamos, dentro del contexto del componente normativo, se desarrolle un cuadro comparativo en el que usted especifique pues esos mecanismos y alcances sancionatorios con el fin de que ustedes puedan, a través de un caso ficticio o real, respaldar, digamos, esa acción frente al objeto de la ley. ¿Sí? Dentro de los mecanismos de control social, pues estábamos asociando que el marco normativo respalda en la ley 850 la deudora ciudadana y la ley 1757 la participación democrática, pero también están los comités de seguimiento y control, las audiencias públicas y la rendición de cuenta. Entonces, frente a esas, digamos, esos mecanismos de control que hemos venido asociando y que lo dicen las normas que lo regulan, yo quiero que ustedes entiendan que una norma que regula no solo está ahí para que uno pueda decir, esta es la norma y con esta norma yo voy a hacer cumplir mis derechos. No, la norma también le está diciendo tanto a las instituciones públicas cuál es el deber de atención y percepción del ciudadano frente a la participación o solicitud de información de acceso a esa acción social, ¿sí? Y cómo regula la participación del ciudadano frente al ámbito de la actividad institucional para que pueda vincularse de una forma fácil y práctica, que es lo que está buscando la autonomía normativa hoy en día y que generalizan las instituciones públicas, ¿cierto? Otro de los retos y barreras que venimos asociando es reflexionar frente a las falencias actuales y cómo se superan, ¿cierto? Entonces, una discusión guiada, una de las actividades que pues estamos desarrollando acá en componente que les estoy presentando es ¿por qué muchas personas no participan?
¿Qué se puede hacer para motivar a la comunidad a participar en el control social si tenemos un marco normativo que lo respalda, nos protege? Además de ser un derecho, ¿es un qué? Deber de ciudadano colombiano para que se fortalezcan los ejes de participación democrática en el país. Entonces, ¿quién quiere participar ahí? La idea es que podamos construir de forma grupal esa reflexión sobre esas falencias actuales y cómo se pueden superar. ¿Por qué ustedes creen que las personas no participan frente a los ejercicios de control social y por qué se ha desmotivado la comunidad? Que hoy en día es más fácil acceder a esos mecanismos, ¿no creen? Yo creo que en mucho sentido es porque las personas no los conocen, ¿sabes? Como que los mecanismos están ahí y desde, por ejemplo, el colegio deberían enseñarnos este tipo de cosas para que cuando entremos a la universidad o pues seamos independientes, lo que sea, conozcamos estas formas de hacer control social. Entonces, creo que no es porque falten, sino porque no los conocemos, no tenemos el conocimiento del debido proceso, tampoco los aplicamos. O si ya nos vamos a algo como más filosófico, por decirlo así, a las personas a veces ni siquiera les importa ejercer este tipo de mecanismos porque le pueden demandar mucho tiempo que para ellos puede ser valioso para otras cosas, ¿no? Entonces creo que es como también una reflexión que me lleva a nivel interno, pensando eh, desde que estaba en el colegio. Qué bueno, Daniela, muchísimas gracias por eso que acabas de decir. Sí, nos toca reeducarnos frente a ese esquema. Muy bien. Por acá me levantó la mano Jacqueline y luego Caterín. Cuéntanos. Pues yo creo que eso se deriva de varios factores, compañeras, profe. Hay muchísima desconfianza en las instituciones. Los ciudadanos están perdiendo credibilidad. Entonces, también hace falta oportunidades para que esa participación no quede como en la percepción, sino que realmente se vea en la realidad, para que realmente tenga un impacto, que usted diga, si fui escuchado, si fuimos tenidos en cuenta, no hubo fraude. Entonces, yo creo que ahí es bastante desconfianza por los procesos, por lo que no hay cosas legítimas. Entonces, la gente le pierde el interés y por eso, pues simplemente los pocos que sí participan toman las decisiones por todos, pues por muchos factores como estos. Qué bien, gracias, Jacqueline. De verdad que Daniela, Jacqueline, casi la mayoría de ese grupo participa mucho. Invitar a los que a veces no han podido participar, que recuerden que lo que usted dice aquí es muy importante porque usted ayuda a construir sociedad y conocimiento. Nosotros estamos en un diplomado que se llama ¿qué? Construyendo, conociendo. Y lo más importante es lo que ustedes tienen para contextualizar, porque a veces nos perdemos de cosas bien interesantes que nos han dicho. Yo he aprendido muchísimo con lo que ustedes me han dicho y he tratado de guiar el diplomado en relación a la temática frente a sus expectativas. Entonces, muchísimas gracias. Por acá vamos a escuchar a Caterín. Sí, señora, pues yo creo, ¿ahí me escucha? Sí, te escuchamos muy bien. Ah, gracias, señora. Yo creo que es que también en las instituciones como que dilatan los procesos. Cuando uno va a hacer como todo ese, todo ese trámite pues para el control social, le piden esto, o sea, tratan como de que la gente como que se canse de tanta tramitomanía, ¿sí? Entonces, por eso es que también se ha perdido la credibilidad en las instituciones, porque de una u otra forma tampoco se ve como los resultados frente a ese proceso de control social que realiza pues la ciudadanía. Y ahora, si uno no tiene ese conocimiento pertinente o adecuado, pues para que no lo estén como, ¿sí? Tomando el pelo, no sé, digámoslo así, pues es como más compleja la situación de llevar un control social, pues como
como claro frente a, pues a los programas o bueno, a la entidad que le vayamos a realizar el proceso. Sí, Catherine, muy asertivo lo que tú estás diciendo. Por acá nos escriben en el grupo. Maribel dice, aunque la Constitución y las leyes como la 850 dan herramientas para que la comunidad participe en el control social, la realidad es que la falta de información, la desconfianza, el miedo y la poca organización frenan su uso efectivo. Es muy consciente de lo que nos está diciendo Maribel, y cada una de ustedes. Miren, aunque tengamos un blindaje fundamental de un contexto legal, hay unos vacíos normativos, ¿verdad? Y es porque a veces no conocemos que se derogó la norma, que se actualizó, que si tiene competencia, que ya no tiene competencia. Todo eso tenemos que aprenderlo para poder ser líderes en estos esquemas. Y además, dentro de la participación social, pues una realidad es la falta pues de información, porque las instituciones, aunque tienen, así como yo les decía a ustedes y les invitaba, que hay un programa que es el Plan Nacional de Formación frente al Control Social y la Gestión Pública, que lidera el Departamento Administrativo de la Función Pública, para que usted pueda verificar si hay alguna problemática en un territorio o en un foco poblacional frente a un programa, proyecto, plano, servicio o una entidad responsable, quienes están involucrados. Usted puede hacerle seguimiento, pero como no conocemos y la información es muy cerrada, ¿no? Entonces una vez dice, todavía hace falta más, aunque se tiene muchísima participación de, pues digamos, de la administración, frente a los programas y proyectos que vienen desarrollando, pues también hace falta muchísima cooperación frente a esos ejes, ¿verdad? ¿Quién más nos quiere contar su punto de vista? Ya casi vamos a acabar la sesión, pero no quiero irme sin escucharlos a todos. Marta, ¿te escuchamos? Pues la opinión, no hay la suficiente orientación e información clara y no hay la agilidad en los diferentes procesos que manejan las entidades. Sí, totalmente. Gracias, Marta. Y Catherine, ¿vas a asociar algo más? No, no, señora. Ok, perfecto. Bueno, yo acá les estoy compartiendo, ya no les estoy compartiendo, perdón, una diapositiva que es una actividad ya de cierre que la vamos a hacer en estos minuticos para que haya una interacción. Vamos a construir un mapa mental frente al marco normativo que venimos trabajando, que estaba asociado a qué. ¿Qué temática estamos trabajando hoy? El marco constitucional. Hoy estamos trabajando el marco normativo del control social en Colombia. Sí, por favor me confirman si ya ven la diapositiva. Sí, profe, sí, señora. No, la del mapa mental. Ay, no sé por qué la corre No, no no, me abre. señora, está en el que tiene título Control Ah, Social como ya. derecho. Ahora sí. Bueno, es que les quería compartir la herramienta, pero me disculpo porque iba a compartirles el Miro, pero no pude, no me dejó el sistema. Entonces, después que avance un poquito en el manejo de herramientas digitalizadas, vamos a construir entre todas un mapa mental de cierre en grupo sobre el marco normativo social en Colombia y lo que usted aprendió. Yo quiero que usted me diga qué fue lo más importante de lo que se relacionó en esta sesión de formación, y yo lo voy colocando acá. Le voy haciendo los bracitos a este mapa mental. Recuerden que la idea principal es todo lo que asociamos sobre el contexto, o la fundamentación legal sobre el control social en Colombia,
y todo ese refuerzo normativo. Entonces yo las escucho. ¿Quién me quiere decir una palabra, una frase, algo que esté asociado, que lo haya usted dejado impactado en el día de hoy frente al proceso de formación que venimos desarrollando? Profe, participación democrática, protección de derechos, Mecanismos de participación. Constitucionalidad. Las leyes, la del 2015 y la del 2003. Ay, perdón, tenía mi micrófono cerrado. Bueno, ya los estoy colocando lo que ustedes me están diciendo. ¿Qué más hace falta? Ya vamos a acabar. Por acá en el grupo me escribieron en el chat, mecanismos de control. Bien. Fortalecimiento de participación ciudadana que nos habla la ley 1757. Y yo veo que todo el mundo ya hemos reforzado bastante el tema y que ha sido muy interesante, ¿no? Mecanismos de participación. ¿Qué más? Por favor, me confirman si están visualizando y escuchándome. Sí, Sí, señora. señora. Transparencia, anticorrupción, fortalecimiento de la participación. Democrática, porque por acá nos escribieron. ¿Qué más? ¿Quién más quiere contarnos? Comités de desarrollo público. Sí, hay una parte que hablamos de eso, muy bien. ¿Quién más? ¿Qué otro? Por acá Maribel nos está escribiendo veeduría ciudadana, importante no olvidarlo. ¿Qué otro? Está a rendición de cuentas. Por acá nos escribió, perdón, Brenda nos dijo veeduría ciudadana. Maribel nos está diciendo un esquema visual con relación entre Estado Social de Derecho, mecanismos de control. Muy bien. Estado Social de Derecho importante. Y el control social, yo lo voy dejando acá de forma conclusiva. Rendición de cuentas, muy bien. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias a todas y a todos por participar. A veces el contexto normativo es indiferente para algunas partes. Yo, sin embargo, pues les invito a que apropien muchísimo este contexto. Aquí ya pues logramos, pues a través de la presentación que estamos viendo en pantalla,
y gracias a todos los que participaron en el proceso de formación, pues se logró hacer una conclusión frente al marco asociado. Verificamos varios esquemas de constitucionalismo, transparencia, fortalecimiento de la participación democrática, rendición de cuentas, Estado social de derecho y el control social, por qué es importante la veeduría ciudadana frente o porque es importante tener lineamientos de control social para que no hayan procesos de legitimación del Estado, mecanismos de participación democrática, bueno, etcétera, etcétera. Yo sé que aquí hay mucho que poner y que yo sé que nos queda corto el espacio. Les agradezco a ustedes su participación. Próximamente nos vamos a ver este viernes, nuevamente de 6 a 8 de la noche. Nosotros tenemos una temática bien interesante el próximo viernes para trabajar, que está asociada a todo el eje de la rendición de cuentas con enfoque de género. Entonces va a ser bien interesante, les traigo una dinámica bien motivacional. Entonces muchísimas gracias a todos, les deseo pues un feliz miércoles y jueves. Nos vemos próximamente el viernes para continuar con el fortalecimiento de nuestros conocimientos frente a este diplomado. Bendiciones para todos y todas. Gracias. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias. Noche.